Y como decimos siempre, dale arriba país, aunque a veces uno se siente bastante fuera de lugar, hinchando tanto cuando otros parece que no hinchan. Pero primero lo que voy a hacer es decirle a Marcela Pagano que hoy te traicioné un poquitito. Sí, estas rayas de la corbata, para estar en gama con vos, que sos rojo y negro, tendrían que ser negras y no azules. Sí, está rayado. Pero esta es la corbata que trajo Adrián Sack de Pero Estados claro Unidos. Que sí, yo también y no tengo podíamos mis joyas, faltar. Rojo tiene porque son los colores de Estados Unidos, que hoy es 4 de julio. Ya lo vamos a tener a Adri en el piso. Lo que pasa es que, claro, pasaron cosas en el medio. Nosotros programamos y después el gobierno dispone. Y de repente fue un fin de semana en donde nadie descansó. Nosotros nos fuimos el viernes con la expectativa. ¿Te acuerdas? Yo decía, Cristina mañana va montada en una lapicera gigante. Bueno, y algo de eso hubo, ¿no? Porque mirá todo lo que pasó. Estamos con ministra de Economía nueva, recién asumidita. Arrancamos este programa con todas las novedades y quédate porque tenemos mucho para hablar de la economía y el bolsillo que se viene, porque asumió finalmente la ministra en su cargo después de un fin de semana caliente por la renuncia de Guzmán. Tenemos a Silvina Batakis ya comandando economía. Antes de jurar mantuvo reuniones con Pelle, con el titular del Banco Central, con el propio presidente y también con el saliente Guzmán, que todavía en sus redes sociales no actualizó su perfil y sigue apareciendo como si fuese ministro de Economía. Dólar, inflación, riesgo país, tarifas, FMI y bonos. Pero fíjate lo que dijo al asumir. Señoras, señores, recibimos al señor presidente de la Nación. Los invitamos a tomar asiento. Muy buenas tardes a todos y todas. El señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabeza en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el acto de asunción en el cargo de la designada ministra de Economía, Silvina Batakis. Se encuentran presentes el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Y este lunes abrió con el dólar blue por las nubes y sin precio de referencia. Hubo incertidumbre y la palabra del día fue desconcierto, sobre todo en comerciantes que optaron por bajar persianas y no vender sus productos porque no saben qué precio poner a la etiqueta. Locales cerrados, problemas de abastecimiento y mercadería sin precio fueron algunas de las postales de un lunes caótico. En instantes, dólar, dudas y comercios paralizados. Y la reacción de los mercados se sintió hoy, Tras la designación de Batakis en Economía, el dólar blue explotó. Tuvo su peor día desde que asumió Alberto Fernández. La furia del mercado hizo que el paralelo tocara los 280 pesos. Luego retrocedió a un valor promedio de 267. Estamos hablando del dólar informal. Ahora, hay que poner en contexto. Todo esto sucedió sin la referencia del mercado estadounidense, porque es feriado en el país del norte. Y cuando eso sucede, se opera casi un cuarto del volumen total en el mercado. Con lo cual, mañana vamos a ver cuál va a ser la realidad de nuestro país. Por caso, los bonos argentinos cayeron hasta un 11%. Toda la expectativa puesta en el día de mañana. Y Martín Guzmán, que dio el portazo el fin de semana, y el presidente de la Nación no estuvo entre los primeros en enterarse de la decisión del ministro mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Ensenada. Habló Guzmán después de su renuncia. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, dijo el exministro de Economía. Dejó su cargo en medio de tensiones económicas y políticas. Vamos a ampliar esta información, obviamente, durante todo el programa tras la designación de Batakis al frente del Ministerio de Economía. Nos llama Cristian Balbo, que está trabajando en Casa de Gobierno desde temprano. ¿Sigue habiendo movimiento allá, Cris? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcela, Edi. Sí, sigue habiendo movimiento, ya se retiró prácticamente todo el gabinete, incluyendo la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, la griega como la conocen, esta mujer fueguina que ingresó en la función pública en 1992. A ver, lo interesante a destacar a esta hora de la noche es que el presidente de la Nación todavía permanece en su despacho de la Casa Rosada. ¿Saben quién quedó?
Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados, se quedó aquí en la Casa de Gobierno. Tengo entendido que está reunido con el presidente de la Nación. Y claro, ¿qué se especula? ¿Se va a reunir Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner en la jornada de hoy? Sería la frutilla del postre, es lo que está faltando después de la renuncia de Guzmán con sus 7 carillas, después de que ayer en la Quinta de Olivos finalmente se diera a conocer quién iba a ser la ministra de Economía, la frustrada conferencia de prensa en la jornada de ayer por un grupo minúsculo de caceroleros que estaban en la sala de periodistas. Hoy por la mañana Juan Mansur fue el primero en hablar a las 7 de la mañana aquí, y un dato importante, dijo que Batakis había logrado también el consenso de todos los gobernadores de la República Argentina. Bueno, les cuento que hoy en el acto oficial aquí en el Salón Blanco estuvieron, además de Axel Kicillof, otros 4 gobernadores. No estuvieron todos. Estuvo Hugo y Pablo Moyano también participando. Les decía recién Sergio Massa. Vino de Mendiguren, quien dijo que también ayer en la reunión que habían mantenido en la casa de Sergio Massa. Yo me pregunto, los une, vos hablás de una convicción generalizada de gobernadores y de algunos funcionarios. ¿Los une el amor a Batakis o la ilusión, o el desamor, el odio y la frustración por Guzmán? Porque muchos de ellos, como Kicillof, tenían un enfrentamiento casi dialéctico, ¿no? Ideológico. Vos sabés, Marcela, que en realidad lo que llevó tranquilidad a toda la coalición del gobierno es la reunión que mantuvieron durante 2 horas en el Palacio de Hacienda, en el 5º piso, Batakis con Martín Guzmán. ¿Por qué? Porque en principio lo que lograron acordar es mantener el actual programa económico tal cual, sin cambiarle una coma, y sobre todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También lo que tiene que ver con la segmentación de tarifas, y quieren ver también de mantener el tema de los salarios, ¿no? Es decir, el poder adquisitivo de los salarios. Estos temas fueron acordados en la reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda, y apenas finalizó, Batakis, ¿qué hizo? Vino aquí a la Casa de Gobierno y asumió, juró a las 17:36. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de que está calificada como que es una ministra que fue ubicada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que trascendió hoy es que en esta reunión de 2 horas que mantuvieron Guzmán con Batakis hubo acuerdos, es decir, le entregó todo el material, e inclusive Guzmán le ofreció que parte de su equipo pudiese seguir trabajando a lo largo de varios días hasta que ella pudiese acomodarse en su despacho. Que es el titular, digamos, de esa porción de la negociación concretamente con el Fondo Monetario Internacional, lo que daría Sergio Chodos, lo que daría cierta continuidad al programa. Antes de que termine el día, la noticia esperada es la reunión eventual que se hará o no se hará, lo decías, Cristian, entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente. ¿Es cierto que solo ellos dos saben si esa reunión se va a llevar a cabo o no? A ver, lo que sí, es cierto. Ayer tuvieron 2 comunicaciones telefónicas, recordemos que fue Estela de Carlotto la que ofició de mediadora, extensas conversaciones. La primera fue bastante tensa, la segunda fue ya más amable entre ambos, donde ahí ya apareció el apellido de Batakis como ministra de Economía. Y a ver, la vicepresidenta, por la información que manejamos, está en el Congreso, en el Senado. Es la información que estamos manejando, si ya no se fue a su domicilio en Barrio Norte. El presidente está acá, está el helicóptero presidencial en el helipuerto, por si hace falta, pero por el momento no han encendido los motores. Todo indica que el presidente se va a quedar bastante tiempo aquí en la Casa de Rosada. Entonces, ¿dónde se van a encontrar? Es un misterio por ahora. Entonces, Cristian, por eso, en cuanto tengas alguna novedad, nos tocas pito y salís inmediatamente. Martín Angulo, estabas por decir algo y yo te interrumpí. A mí me parece que, retomando lo que decía Marcela al comienzo, lo que más va a necesitar Batakis es apoyo político. Porque ¿qué pasó cuando salió Guzmán del Ministerio de Economía el sábado? Todos planteaban la necesidad de que sea un ministro o una ministra con espalda política. Batakis por sí sola no la tiene. Entonces va a necesitar, además de todo el acompañamiento técnico por el cargo, el apoyo político de todo el espacio del Frente de Todos. Y eso me parece que va a ser clave de ahora en adelante, porque la especulación de que haya una reformulación más amplia del gabinete, con áreas más consolidadas, con personas más fuertes, esto no se dio por ahora.
Por eso lo más importante que va a necesitar la nueva ministra es el apoyo político de todo el espacio de gobierno. Lo que se sabe es que Batakis tuvo hasta el momento buen diálogo con los gobernadores de provincias porque en esa función trabajó casi como mano derecha de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior. Ahora, no deja de ser quien asume en reemplazo de un ministro que venía con pergaminos internacionales brillantes en su asunción, como Martín Guzmán, no deja de ser una secretaria de Estado la que lo está reemplazando. Obvio. Sí, Stiglitz, de hecho, ni más ni menos, su mentor y quien lo sostenía a nivel internacional. La realidad es que lo que me llama la atención es cómo una ministra podría, y no hay que cargar las tintas a Batakis, cualquier ministro hoy, podría lograr la unión de una coalición gobernante que mostró fragmentación. Digo, ¿por qué ahora sí van a unirse? No, ¿por qué va a tener tanto voltaje político si hasta ahora había sido elegida como secretaria de Estado? Como segunda de un ministro. La conversación acá, cuando uno hablaba con cualquier actor interviniente en esto, desde el sábado cuando se conoce la renuncia de Guzmán hasta el domingo a la noche cuando se conoce la designación de Batakis, el consenso de todos es, bueno, acá tiene que haber una reformulación del gabinete y tiene que haber alguien con mucho peso político para compensar el golpe que va a significar la salida de Guzmán, que era visto por todos los empresarios y por el mercado como el último garante de racionalidad. Claramente, Batakis se queda con mucho gusto a poco. Sí tiene un diferencial Batakis de Guzmán, que tiene más recorrido en la función pública y en la política. Fue ministra. ¿Y eso consideras que es bueno? Eso es bueno, sí, para este momento, pero por sí solo eso no le alcanza. Vamos a abrir el debate y le vamos a preguntar a Aldo Abrán, que ya está con nosotros, lo conocen, nuestro máster en Ciencias Económicas, es director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, buenas noches. Gracias por participar de Para que Sepas. Tu mirada, tu opinión. ¿Es el perfil que necesitaba este momento político de Argentina? A ver, primero, sí, esto del respaldo político, yo creo que sin lugar a dudas, hoy tiene el mejor de los respaldos políticos que se puede tener dentro de la alianza gobernante, ¿no? El de Cristina Fernández de Kirchner y todo el kirchnerismo. Porque evidentemente a Martín Guzmán le fue imposible ejercer sus funciones, más allá de que yo pueda criticar las medidas que haya querido tomar, dado que lo limaron continuamente desde justamente el ala kirchnerista. Ahora, dudo yo que el ala albertista, por poner un nombre, vaya a querer limar a su ministro de Economía, porque se va su gobierno atrás de eso. Sería suicida. Así que creo que va a estar toda la alianza atrás de la ministra Batakis. Ahora, si es lo que necesitaba la Argentina, yo creo que ya estamos teniendo la respuesta en los mercados y cómo evolucionaron hoy y cómo van a evolucionar mañana. El gran punto es que Guzmán no actuaba de manera independiente como una unidad ajena a la gestión. Su convicción sobre el rumbo de la negociación con el Fondo Monetario y lo que había que hacer con las cuentas fiscales y también lo que detonó en la renuncia, que fue la segmentación tarifaria, son aristas en donde la propia coalición gobernante crujió, donde entró en crisis, donde no hubo acuerdo, con lo cual me pregunto, como todo esto está en danza y todavía no están saldadas estas tres cuestiones, Batakis es quien pone el rostro o la firma, pero la coalición gobernante ahora sí se va a poner de acuerdo. Se suma... Sumémoslo a la mesa a Gabriel Rubinstein, sí, ¿no? Que está por Zoom virtualmente. Aldo se suma Rubinstein. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto tenerte en Para que Sepas. ¿Cómo evaluás la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía? No sé hasta dónde escuchaste lo que estábamos conversando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Aldo? Bueno, yo creo que hay una parte política que es importante. Por alguna razón, que no está del todo clara, Cristina lo tenía a Guzmán entre ceja y ceja. No son solo las motivaciones económicas y no es solo lo que ha aparecido en los medios, porque me consta a mí que todo lo que fue la negociación con el fondo, Cristina y Máximo Kirchner estaban perfectamente al tanto. Entonces después hubo todo un movimiento político de parte del cristinismo para despegarse del programa con el fondo, pero en algún momento hubo una ruptura de confianza importante, primero de Cristina, Máximo, después de Massa también con Guzmán. Entonces ya la situación de Guzmán se había tornado un poco intolerable. Ya a último momento ni le daban las planillas para hacer la segmentación de energía. Entonces había una cosa que ya no funcionaba por el boicot. Ahora, los primeros
digamos, Batakis tiene fama o tiene un poco una trayectoria de ser cuidadosa fiscalmente, aún con su visión estatista, donde ella prefiere más impuestos y no bajar gastos. No es lo mismo que en la práctica ha sido Cristina. Cristina ha sido, digamos, no creo que haya habido alguien más, digámosle así, más propensa a elevar el déficit fiscal y ponernos en una situación completamente difícil de sobrellevar. Entonces, es como una déficit fiscal maníaca, Cristina. Y Batakis no ha sido ese su comportamiento, y las primeras cosas dentro de las cosas que dijo ha sido que ella cree en el equilibrio fiscal, aunque no estamos pensando en eso, porque a duras penas es cumplir un acuerdo bastante light con el FMI, pero ella es más propensa a querer en equilibrio fiscal, aun cuando pueda querer aumento de impuestos, que hay que ver si hay margen político para eso. No es una persona que piensa que el déficit fiscal no interesa, que sí piensa Cristina. Así que yo creo que ahí hay una diferencia bastante relevante en estos momentos, porque lo que puede diferenciar de un escenario de hiperinflación o un escenario de alta inflación, pero manejable, es si hay cierto apego a cumplir las metas fiscales con el FMI. Y en ese sentido creo que los primeros pasos de Batakis no han sido malos. Bueno, muy reciente. Yo les pregunto por un tema que me parece que es crucial, la reacción de los mercados, ¿no? Porque también los gestos o las expresiones públicas van a ser lo que sea la interpretación del mercado. Ahora, en principio, en un día en donde hubo poco volumen negociado, lo decíamos más temprano, fue feriado en Estados Unidos, hubo un sobresalto del tipo de cambio, digo, lo vamos a ver en un ratito nada más, Gabriel Aldo, el contado con liqui, que es legal, que se hace a través de la bolsa, o el dólar bolsa, sufrieron un sobresalto no solo el blue, hasta llegar a los 281 pesos, una brecha que no se termina de corregir. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos días? ¿Qué avisonan ambos? Yo creo que lo que hoy se observó es claramente el temor de aquellos que tienen ahorros e inversiones en nuestro país, argentinos y extranjeros, a justamente lo que va a venir. Acá esto se vio como una pulseada entre dos partes del gobierno, una parte que apostaba a hacer algún ajuste del gasto público y otra parte que se negaba absolutamente. Una cosa es no querer déficit, otra cosa es decir vamos a superar este déficit creciendo. ¿Creciendo cómo? Si estamos matando con impuestos al sector privado productivo para sostener semejante gasto elefantiásico. ¿Creciendo cómo? Si tenemos una inflación altísima, porque como ni exprimiéndonos como naranja, como nos exprimen, logran justamente cubrir el gasto público, entonces emiten a más no poder y nos matan con el impuesto inflacionario. ¿Crecer cómo? Si más de 7 pesos de cada 10 que hay de crédito doméstico se lo lleva el Estado y el resto le queda al sector privado, que es nada. Claramente así no se crece. El problema acá es que si no resolvemos el tema del gasto público, todo esto se empieza a tambalear y fuerte. Yo creo que es lo que veía justamente Martín Guzmán, que para crecer lo que hay que hacer es relajar esta presión, aunque sea bajar un poco, no todo lo que yo hubiera querido, pero un poco el gasto público. Hoy fue un día caliente en los mercados financieros. Y no es lo que quiere el y yo les propongo compartir con toda la audiencia y compartir con ustedes también, Gabriel, para que nos digas tu opinión. Este fue el número del día, 267. Yo, en promedio, diría este fue el cierre del tipo de cambio informal le hace blue. Con una salvedad, fue un mercado desquiciado en el día de hoy, tocó 280 pesos y además depende en la zona en la que estabas del país el valor de referencia que daban. ¿Por qué digo valor de referencia y no precio? Porque se pactaron muy pocas compraventas. La realidad es que fue un día en donde se tanteó a ver hasta dónde aquel que iba a comprar estaba dispuesto a pagar. Claro, la incertidumbre sobre a dónde va a recostarse la nueva cotización del dólar generó muchos sobresaltos. De todas maneras, 267 pesos es un salto abrupto. Cerramos el viernes con un dólar que también había marcado un récord histórico con 239 de cotización del blue.
Este sobresalto no se dio únicamente en esta cotización. Vamos a mirar en esta Argentina desquiciada, que ahora le toca comandar a Batakis, los diferentes tipos de cambios que tenemos. Y me quedo corta, te tomo algunos de referencia para que los veas, porque hay algunos que no están y también existen. Mirá lo que pasó con el oficial hoy. Calladito, como quien no quiere la cosa, el Banco Central aprovechó y devaluó. Pero no alcanza para corregir esta brecha que está en torno al 90%, depende con qué lo compares. El oficial del Banco Nación cerró a 131,50, es un salto importante. Fíjate que llegó al solidario, comillas, solidario. El dólar ahorro, dólar tarjeta, si querés, a 217 pesos. Saltó 2 pesos la cotización. De ese tipo de cambio que vos tenés que tener presente si usás el cupo de $200 que te permite el Banco Central a algunos ahorristas comprar por mes. Es un mes en donde se cobró el aguinaldo y producto de la incertidumbre que el gobierno generó el fin de semana, muchos saltaron corriendo a comprar ese pequeño cupo de $200. Pequeño porque la realidad es que hoy no haces demasiado con esos $200. Y por eso también estallaron los home banking. Vos entrabas para hacer cualquier tipo de operación, no solo compra-venta de moneda extranjera, y se cayó absolutamente todo el sistema. No se pudieron hacer transferencias, no podías consultar tus movimientos bancarios. Bueno, la realidad es que toda esta problemática que la tuvieron todos los bancos hoy fue porque una masa de gente de repente y en distintas horas trató de entrar sistemáticamente a operar y se cayeron los sitios web. Todo esto por la incertidumbre del fin de semana, en un día en donde te digo, aprovecharon a corregir el tipo de cambio oficial. El Bolsa o el MEP saltó a 271 pesos. Hablamos de operaciones que sí son legales y que marcan una referencia porque son por intermediación de bonos y acciones. El contado con liquidación, tan mirado por los empresarios, estacionó en 281 pesos. Yo les muestro esto para que vean la variedad y por qué. Te voy a contar lo que pasó en un ratito. El Blue a 267. Ahora voy a lo que les quiero decir. Tanta diferencia con tantos tipos de cambio generó no solo que se cayeran todos los home banking y están prendiendo velas en los distintos bancos para que mañana no estalle todo, porque imagínate mañana cuando vengan también los operadores que operan desde afuera y vuelva el volumen normal. Digo, hoy se operaron $600 millones. Y el Banco Central, sin estar los grandes operadores del mercado, tuvo que vender 100 millones. Básicamente se los dio a los ahorristas que desesperados pedían ese cupo de $200, los que pudieron operar. Déjame decirte que lo que terminó generando tanta incertidumbre se plasmó en precios también. Y se frenaron un montón de operaciones. Yo hablé con algunos empresarios de distintos rubros. ¿A qué llegué? No hubo precio de referencia, Eddie, en productos de limpieza. Aquel que tenía que recibir por parte de un proveedor productos de limpieza, sean empresas o supermercadistas, no recibieron hoy. Productos de higiene personal. Se frenó también la provisión. Esto complica, por ejemplo, esta semana las peluquerías. Tintura, shampoo, crema de enjuague. ¿Por qué? Porque todo esto está trazado por el dólar. Tiene un ancla en el dólar este tipo de productos. Electrodomésticos, que fue un boom ayer. Desconcertados los puntos de venta de distintas cadenas de electrodomésticos que tuvieron un salto aproximadamente del 35% en la venta de electrodomésticos si comparas las unidades vendidas este domingo en relación al domingo pasado. O sea, no es que pasaron demasiadas cosas. La gente cobró su aguinaldo y dijo, de alguna manera me tengo que refugiar. Papeleras frenaron la venta también. Esto está complicando. Sí, calentate las manos nomás, Eddie, que va para rato. Las papeleras también frenaron la venta y los corralones, y esto es un gran problema, porque todo lo que es construcción es mano de obra, y si vos no tenés el insumo para poder generar la construcción, ¿qué es lo que pasó? Los corralones cerraron y frenaron la venta hoy porque no saben a qué precios realmente vender esa mercadería por el problema luego del abastecimiento de stock. No quieren quemar sus stock, nadie quiere quemar el stock a un precio diferente al que luego van a tener que reponer. Una Argentina desquiciada en donde hoy no hubo precio de referencia porque, como Eddie se está quemando atrás mío... No, yo puse las manitos atrás, ¿viste? Como a veces te pones en la estufa. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, y me falta el dólar campo, y me faltan otros más. Esto es Argentina. Yo no sé si está Gabriel ahí escuchándonos. Sí. Gabriel, te quiero preguntar porque vos dijiste, bueno, dentro de todo se movió astuta Batakis en sus primeras declaraciones, en su forma de presentarse. ¿Y mañana qué cuando el mercado venga con los volúmenes normales? Sí, yo lo que
te decía, no tanto que sea astuta o no. Hay dos cosas que dijo que hay que ver si las lleva adelante realmente, que son el tema de seguir con el plan económico, que básicamente es seguir con el acuerdo con el FMI, y para seguir con el acuerdo con el FMI va a tener que hacer un esfuerzo fiscal de contención de gastos, eventualmente alguna mejora de recaudación por algún lado, para cumplir con las metas. Entonces, si efectivamente es que avanzamos en ese camino, lo que pasó hoy, que prácticamente fue una especie de feriado, con el correr de los días debería normalizarse. Ahora, dicho esto, estamos entre un escenario malo y un escenario pésimo, digamos. Claro. Yo diría que hay más de 30% de probabilidades de hiperinflación en Argentina, que es mucho. Entonces, la situación es muy tensa. No estoy hablando de que las cosas van a andar bien, estoy hablando de que las cosas van a seguir mal, bastante mal. Pero pueden seguir mucho peor. De una manera un poco más administrada, y quizás el año que viene la inflación baje hacia la zona del 60%, con un poco de suerte, y no que vayamos a una hiperinflación. O sea, estamos en una situación muy riesgosa. Ahora, Gabriel, en ese sentido, sí. Vos planteabas al principio, y es un tema de conversación también para Aldo, ¿no? El tema del respaldo político a la nueva ministra en este caso. Viene con el respaldo político el acuerdo explícito, aparentemente, de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, vos estás planteando, Gabriel, que no piensa exactamente como Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿corre con apoyo o corre, vamos viendo cómo corre, a ver si es mi ministra o no, desde el punto de vista de Cristina? Lo que pasa es que con Cristina hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, Cristina estaba muy opuesta al acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque veía que Juntos por el Cambio iba a apoyarlo, entonces se dio el lujo de mantener a su tropa pensando que ella es combatiente o combativa y que es anti-FMI y toda esta historia, pero es un poco por la galería, porque si no estaba el apoyo Juntos por el Cambio, ella iba a tener que refrendarlo. O sea, hay que diferenciar los movimientos políticos de Cristina de las cosas que pasan un poquito en la realidad. Entonces yo te diría, hoy hay más apoyo que el que tenía Guzmán. Mañana por ahí Cristina se da vuelta de vuelta, vamos, no sé qué va a pasar. Por el momento no tiene más remedio, me parece, que apoyar, porque aparte esta Batakis es bastante cristinista, bastante kirchnerista. Ahora, si realmente fuera kirchnerista, en serio, económicamente, sería todo un gran descalabro y yo diría que vamos a una hiperinflación en muy pocas semanas. Y no es lo que yo creo, no es lo que yo creía que iba a ser Batakis y no es lo que ha dicho hoy. O sea, hoy tenemos elementos positivos de dónde agarrarnos para pensar que el escenario va a ser malo, pero no va a ser súper caótico. Va a ser malo, pero no va a ser peor. No va a ser pésimo, va a ser malo. Yo creo que esperaría, no solo deseo, sino que espero que Batakis se comporte con la mínima responsabilidad, que significa seguir con el programa con el FMI, y para seguir con el programa con el FMI, poner el centro en las mejoras de las cuentas fiscales, que es lo más importante en estos momentos. Gracias, Gabriel. Por el contacto, nos tenemos que ir ahora a la Quinta de Olivos, donde se supone que está llegando el presidente de la Nación. Hola Eddie, ¿cómo están? Buenas noches. Así es, estamos esperando que pueda llegar aquí en cualquier momento. Salió hace aproximadamente unos 4 o 5 minutos de la pista que está en la Casa Rosada. Estoy sacando incluso el auricular porque escuchaba un ruido y es una moto que estaba pasando por acá en este preciso momento. Por el momento sería inminente, si es que viene para acá, el presidente, que debería estar llegando en minutos nada más. Una Quinta de Olivos muy tranquila, chicos, muy tranquila, desde que a las 3 de la tarde, aproximadamente 3:10, salió con destino a la Casa Rosada para tomarle juramento a la nueva ministra de Economía. Pero, como les decía anteriormente, muy tranquilo, no ha entrado ni ha salido absolutamente nadie, así que nosotros estamos a la guardia de que esté llegando el helicóptero con el presidente de la Nación. Y atentos a ver si llega el auto de Cristina Fernández de Kirchner, porque sería raro que vaya a Olivos, pero qué sé yo. Javi, se yo corrió, que vos corrió la voz me de que se juntan. Cómodo,
para esperar. Lo veo Sí. tan Yo, poco creíble todo esa versión. Yo Ojalá. no, claro, exactamente. A ver, no, es un avión el que está pasando por acá arriba. No. En un Pueden pasar momento cosas, circuló- ojo, en un por el momento aire pueden pasar cosas. Sí. Vuelan. Ustedes no Pueden vieron pasar Superman varias en cosas, su versión exactamente. original, ¿no? Es un pájaro, es un avión. No, es Superman acá. Mira, Javi, Aldo Abrán vamos se a acuerda. compartir con vos mientras seguimos trabajando en vivo, por Sí. supuesto, porque estamos ahí anclados viendo los movimientos tanto en Rosada como en Olivos. Una foto que fue una foto importante, en el día de hoy circuló mucho, la foto de Batakis con el titular del Banco Central, Miguel Pérez, sobre lo que se habló mucho hoy, que fue el día de mañana, cómo sortear lo que puede ser un ardor en el precio de la cotización de acciones y bonos argentinos, con Daniel Scioli. Claro, fue su ministra de Economía cuando él gobernaba la provincia de Buenos Aires. Llamó la atención no solo el look de Batakis, muy primaveral, sino también que esa foto, en donde hubo una reunión con el titular del Banco Central, estuviese convalidada ni más ni menos por el nuevo alfil político del gabinete económico, como fue designado en este momento Scioli, ¿no? Cuando asumió, digamos, puertas adentro del gobierno, hay mucha expectativa sobre la interlocución que pueda generar con empresarios y también con Brasil. Sí, podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Era una frase de los 70 que usaba la militancia. Ahora, ¿crece el papel de Scioli en el gabinete a partir de la designación de Batakis? Porque hay una línea, ¿no? Ella se puso un poco en línea con lo que planteó Scioli, que le había planteado Alberto Fernández que tenía que hacer, que era básicamente tratar cómo hacer para conseguir dólares lo más rápido posible para dárselos a aquel señor que está en la punta de la mesa, Pelle, para que las reservas del Banco Central Ahora, ¿cómo puedan cambia subir un todo, poco no? más? Porque el fin de semana parecía que empezaba con un avance de Massa sobre el gabinete y termina justamente con un Scioli fortalecido y un Massa que, si no pasa nada raro, va a continuar completamente fuera del gabinete. Yo creo que hay ¿Te doy muchos una frase dentro- de buena fuente que se le atribuye a Sergio Massa? Yo ofrecí chapa y pintura completo. Me dijeron, vamos a cambiar la goma. No, yo gomero no soy, dijo Massa, y todo se arregló entre Cristina y Y lo Alberto. que pasa Si es que Massa Massa- tiene una carrera política por delante, ¿por qué arriesgaría un año en donde son 365 días para corregir un rumbo que no se pudo torcer, no con esta gestión, en los últimos 4 años de la Argentina? La verdad que sería arriesgar mucho capital político, pero de todas maneras, yo quiero concentrarme en esto que marcabas vos, ¿no? La línea Scioli. Ojo, porque más de un kirchnerista está arrepentido de no haber apoyado en ese momento la candidatura cuando él se, digamos, luego esa postulación quedó trunca, ¿no? Porque ganó Macri, pero era muy cascoteado. salió a 2 puntos, Era ¿no? combatido por los sectores más duros del kirchnerismo, la designación de Scioli candidato a presidente. Y me parece que ahora hay una reivindicación de la figura de Scioli porque se necesitan armadores que puedan no solo posicionarse por gestión, sino también que tengan interlocución en el sector privado, con el campo, con los empresarios, con el exterior. Y yo no sé si Scioli lo logrará o no, pero por lo pronto no hay demasiadas caras visibles y con trayectoria. Y me parece que acá pesó también su mirada sobre la recomendación de Batakis. Ahí Martín quiere sumar algo. Fue uno de los pocos funcionarios del gobierno que hoy habló públicamente y se puso como la persona que llamó a Batakis para decirle, te está buscando el presidente. Me parece que sí, hay un Scioli más fortalecido, pero me parece que la situación ya ni siquiera es política, es institucional, que ha tenido tantos vaivenes en los últimos días que mañana puede quedar debilitado y puede resurgir la figura de otro dirigente político del gobierno. Es todo tan endeble que puede pasar cualquier cosa de una semana a la otra. Aldo, la presencia de Scioli en el gabinete como ministro de la producción y ahora con el nombramiento de Batakis, que fue su ministra de Economía, ¿lo interpretás como alguna señal a alguien desde el punto de vista económico más allá de la política y de la política también? No, yo sigo pensando que la señal más fuerte que da el nombramiento de Silvina Batakis es justamente el apoyo del kirchnerismo. Y vuelvo a decir, no es un dato menor porque tener al timonel de tu barco, ¿no?, con parte de la tripulación cascoteándolo, a mí no me daría mucha confianza, ¿no? Tenerla a Batakis es tener un timonel que por lo menos el kirchnerismo no va a cascotear. El problema que yo veo y que creo que está viendo la mayoría
los argentinos y extranjeros que tienen ahorros e inversiones es que antes teníamos una pelea en nuestro barco entre el capitán y el segundo al mando, que decía uno, bueno, acá no hay iceberg, y todos decíamos, no, hay un iceberg ahí adelante, y ellos decían, no, no hay iceberg, el timonel decía que no había iceberg. De hecho, todo lo que estamos viviendo es una crisis de crecimiento, o sea que tan mal no va, así que podemos seguir por este rumbo. Y del otro lado le decían, no, no hay un iceberg, hay un hielito, ¿no? Un cubito de hielo, acelerá que lo partís al medio y seguimos rumbo a la tierra prometida. A ver, por eso yo decía, y ganó la gente que dice que hay que pasarle por arriba al hielito. Frío era el helado, ¿eh? Digo, pusieron el timonel, va. Yo no sé quién tiene la verdad absoluta, por supuesto, porque Argentina es ecléptica y está fuera de los casos de estudio, pero sí es cierto que en el gobierno, en la coalición gobernante, lo que se fracturó fue el diagnóstico. No ven la misma situación, con la misma mirada. No hay una misma mirada de lo que está sucediendo, no de la receta de cómo curar al enfermo, sino de la enfermedad. Y esto lo digo porque, ojo, porque Batakis tiene sobre su espalda la bendición del kirchnerismo, pero el kirchnerismo está hablando de salario universal, está hablando de la decisión deliberada de ir y realmente competir por una elección ganada el año que viene. Quieren ganar las elecciones. Y su mirada de cómo ganar las elecciones no va de la mano del ajuste. Y a Guzmán lo miraban con mucha desconfianza. Y hasta lo acusaban de ser un enviado de Estados Unidos que había arreglado con el Fondo Monetario, un empleado del Fondo Monetario. Digo porque Guzmán firmó un tratado que seguramente no vayamos a cumplir. Digo, total, una vez más, que nos perdonen cuál va a ser la diferencia con el Fondo Monetario, en donde había que achicar el gasto. Había que reducir el déficit. Hoy tenemos a Batakis diciendo vamos a seguir con ese lineamiento, porque eso era lo que también Alberto Fernández estaba convencido que había que hacer como rumbo económico. No puede ser real que alguien tiene que haber cambiado de parecer. O vamos a una expansión monetaria en donde vayamos a salarios universales, a prestaciones sociales, a una revisión de las asignaciones universales por hijo, pero para redoblar la apuesta por el lado de la liquidez en el bolsillo de los argentinos, o vamos a un ajuste como pide el Fondo Monetario. Las dos cosas yo no veo cómo son compatibles, Edi, que puedan llegar a unirse en un mismo criterio. Les propongo que cambiemos un toquecito el tono, porque es grave la situación, la crisis es complicada, estamos hablando de un gobierno que hasta hace horas por lo menos aparecía fracturado. Estamos hablando de la economía, el bolsillo, la subsistencia de 47 millones de personas en la República Argentina. Tratemos de poner, no les digo humor, pero un poquito de ironía, porque hubo un personaje que parece que tuvo un papel sustancial el fin de semana, ayer particularmente, en el cumplimiento de este increíble milagro de que Cristina vuelva a hablar con Alberto Fernández. Escuchémosla. Y soy una ciudadana y tengo que hacer algo. Y lo llamé. ¿Y te atendió? Lo llamé para aconsejar, él me atendió, lo llamé para aconsejarle, para decirle terminen. Tenés que dialogar con Cristina, porque yo también la voy a llamar a ella. Estamos jugando en un momento tremendo la vida de nuestro país y de nuestra gente. El increíble novelón de Cristina y Alberto tiene su parte animada, su dibujito animado. Ahí está la abuela juntando al perro y al gato. El increíble milagro de la abuela Estela de Carlotto. Obviamente que esto no encierra ningún punto crítico, de crítica hacia Estela de Carlotto, un personaje al que ha aportado muchísimo a la Argentina, concretamente en búsqueda de nietos desaparecidos por la última dictadura militar. Pero llama la atención que dos personas grandes, el presidente, aparte de con tanto poder, ¿no? Pero básicamente dos personas grandes, dependan de que una señora de 91 años, por más trayectoria que tenga, los llame por teléfono para decirle, chicos, tienen que hablar. No puede ser que no hablen el presidente de la nación y que se construya este relato que no lo vamos a poner en duda porque la propia Estela de Carlotto la veíamos contándolo con Rolando Graña anoche en esta señal, en este canal, no lo vamos a poner en duda, pero este relato de la realidad que tenga a ver, vuelvo a sacar, no hablemos del presidente y de la vicepresidenta, hablemos de dos personas adultas, grandes, que tienen una enorme responsabilidad y que dependen de una señora que los llame por teléfono y les diga,
por favor, hablen. Y que a partir de eso hablen. Y no se hayan dado cuenta antes de que tenían que hablar. Y ahora estemos hablando de las conclusiones de esa conversación, que es una nueva ministra de Economía, y de la posibilidad de que se vean. Véanse la cara, ya no hablen por teléfono, hablen en persona. Parece un dibujo animado si no quisiéramos convencernos de que lo que estamos viviendo es una verdadera tragedia. Y me gustaría que los compañeros y el propio Aldo conversaran sobre esto, porque estamos hablando de cómo se maneja un país, de cómo se toman las decisiones fundamentales de un país. Una abuela que está enferma en la cama llama por teléfono al presidente de la Nación y le dice: Alberto, te quiero mucho, llámala a Cristina. Eddie, yo igual me quedo en un gesto, porque acá el problema era quién cedía. Digamos, estaba todo el mundo de acuerdo que tenían que hablar, pero Cristina no lo iba a llamar a Alberto. Y Alberto no quería ser el que diera ese paso. Imagínate a Alberto no haciéndole caso a Estela de Carlotto y que se sepa después, ¿no? Creo que de la única manera que Alberto entró en razón de que si no daba el puntapié inicial, él no lo iba a dar nadie en esa conversación de dos, es ni más ni menos que una autoridad moral que él realmente respeta, y lo hemos escuchado muchas veces hablar de la figura de Carlotto, de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, su mirada. Era la única manera. Es irrisorio, pero este país lleva a situaciones extremas. Ahora, lo que esto muestra, me parece, que es, la ruptura es lo que ya sabemos. La ruptura de la coalición es total, pero al mismo tiempo no va a ser explícita, es alguna cosa muy extraña, se van a mantener unidos en esta desunión. Ahora, lo que me parece que hay que tener en cuenta es que me parece muy bueno que hayan podido dialogar, que hayan podido por lo menos acordar un ministro de Economía, una ministra de Economía, pero lo que está claro es que esto no es una reconciliación. Me parece que no hay que tener ningún tipo de expectativa de que a partir de ahora van a volver a dialogar. Yo creo que esta ruptura no tiene... Cualquiera con el que hables te va a decir que es irreconciliable. Porque esa hay una unidad es un dibujito estratégica. animado, decís vos. Es circunstancial para acordar un nombre, porque era tan crítica la situación que, bueno, acordemos un nombre. Listo, Batakis, listo. Ahora, pensar que ahora van a coordinar las políticas del gobierno y que entonces unidos van a ir por el mismo lado, me parece que no tiene sentido, porque sobre todas las cosas, creo que Cristina no está interesada en asumir el cogobierno con Alberto Fernández, que sería en todo caso lo que podría generar algún tipo de certidumbre. Y gran parte de la crisis creo que tiene que ver con esta ruptura que habla Darío. Que presidente y vicepresidente no se hablen, sobre todo con el peso que tiene la vicepresidenta en un gobierno de coalición, es insólito y creo que responde a los grandes problemas que tiene este gobierno, que primero se hablaban por cartas, después se hablaban por lapiceras, el discurso de la lapicera de uno, la lapicera del otro. Y ayer creo que acordaron, por lo menos frente a la crisis institucional que vivió el gobierno, por lo menos una ministra. Sí, yo insisto, a mí me parece que cargar las tintas sobre Batakis es un montón, porque la realidad es que hay que ver a quién responde. Yo insisto en esto. Lo natural en un país es que los ministros respondan a un jefe de gabinete que a su vez sea la mano derecha del presidente. Es decir, que todos los ministros respondan al presidente. Pero lo que quedó probado este fin de semana es que Batakis es ahora ministra solo porque hubo un acuerdo con Cristina. Si no, no hubiese sido ministra. Ahora, y pasaron otros nombres. Si que las no palabras tuvieron acuerdo. siguieran teniendo alguna validez en toda esta historieta que pintamos con un dibujito animado, escuchemos a Batakis, que hoy, cuando terminó de jurar, salió a hablar, habló 2 minutos y dio un ABC de lo que piensa que debe ser su gestión. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, veo muchas caras conocidas. La verdad les agradezco a todos y a todas que estén por acá. ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto sé que hay mucha expectativa. Nosotros hoy mantuvimos una reunión con el presidente a la mañana, ahora a la tarde. Y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros
queremos, desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país, y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada, y es también lo que me pidió el presidente. Así que esos son básicamente los 3 ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y bueno, esa es la tarea que me encomendó el presidente. También agradecerle, por supuesto, a la señora vicepresidenta, a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, con quien estuve trabajando hasta este momento, por la enorme oportunidad también que me dio para recorrer todo el país y pensar y planificar esa Argentina del desarrollo que todos queremos. Y, por supuesto, a todos los gobernadores e intendentes que se acercaron y todos los que me mandaron muchos saludos. Así que la verdad que muy agradecida, contenta, y seguramente en otra oportunidad nos vamos a poder encontrar y vamos a poder charlar mano a mano. Muchas gracias. Marce, déjame solo un copetito. ¿A quién le agradeció Batakis? Al presidente, a la vicepresidenta, a Scioli, a Guado de Pedro y a los gobernadores. Hay un protagonista del Frente de Todos que se llama Sergio Massa, al quien no hay absolutamente nada que agradecer. Sí, porque no es su jefe. Digo, mencionó jefes. Digo, mencionó, lo digo con respeto, porque aparte es ministra y todos tenemos un jefe. Y ella como ministra tiene jefes. Y ella mencionó a sus jefes. Me parece que está clarísimo ahora. Menudo lugar va a tener que hacer en su psiquis para poder conformar a tantos jefes. Yo no sé si eso es posible cuando tus si jefes quiere que entre se sí le acuerde alguna no se ley ponen de en el acuerdo. Congreso, Massa va a tener que estar trabajando por ahí, ¿no? Sí, sin dudas. Ahora quiero detenerme sobre algo que dijo sobre el tema de exportaciones, porque creo que ahí está la llave de lo que se viene. Pero ya está con nosotros Raúl Aragón, nuestro analista político amigo. Raúl, querido, ¿qué significa esto que mencionó Eddie, no? En los agradecimientos faltó el nombre de Sergio Massa. No es ingenuo eso, no es que se olvidó, no es que se olvidó. No nos olvidemos que hubo una disputa hasta último momento con la figura de Sergio Massa para que ocupara un lugar incluso mucho más importante que el que está ocupando la ahora ministra Batakis, que era este macro ministerio, empezando jefatura de gabinete, más el control del Banco Central, más la AFI, más el Ministerio de Economía, todo junto, con un argumento que yo creo que es correcto, que dada la magnitud de la crisis, el área económica tiene que tener una conducción unificada. Tiene que tener si no es muy difícil coordinar, y además al interior de cada una de las áreas tienen que ser homogéneas, porque si tenés uno de este sector que quiere ir para allá, el otro que quiere ir... Eso no lo controlás más, está libanizado, como se decía hace muchos años, ¿no? El poder roto en pedacitos. Digo, porque ahora tiene el apoyo inicial, pero Batakis no colocó ningún funcionario propio. No, hasta ahora no. Tenemos un secretario de Comercio que heredamos de Guzmán que se fue. Chodos es el interlocutor con el Fondo Monetario y la mano derecha también de Guzmán. Están en todos los ministerios, en las líneas de secretarios, que no son menores. Segundas y terceros mandos son los que operativamente ponen en marcha resoluciones y medidas. Sí, si ellos no están de acuerdo trabajan con sus ministros, que son muchos kirchneristas y de la cámpora, muchas veces no están de acuerdo con sus ministros y dicen los ministros, y lo que pasa es que las primeras y terceras líneas no frenan. Claro, y es así. Y eso va a seguir estando. Es muy fácil para un secretario de Estado trabar, no indefinidamente, pero sí trabar mucho, una decisión de un Por ejemplo, ministro. la situación tarifaria, ¿no? Que Guzmán estaba tan enojado porque 3 veces se postergó el anuncio de la segmentación. Iba a publicarse el viernes pasado ese formulario donde todos iban a poder completar para tener su segmentación o ver cuánto le tocaba pagar, y eso nunca ocurrió. Nunca apareció la página. Yo quisiera empezar diciendo que hay que darle un voto de confianza a la ministra. Y claro que sí. No, recién empieza, tiene mucho que rodar, pero muy claro no llega primera, llega después de un montón de cosas que pasaron. Por eso me gustaría, por eso me gustaría preguntarle a Aldo Abraham, porque estamos hablando de la sintonía política para respaldar a quien conduzca la economía. Antes veíamos la tapa y veíamos que
que el presidente y la vicepresidenta de un país hablen depende de un llamado de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y vemos a la ministra recién asumiendo sin hacer ni siquiera una mención a uno de los 3 principales componentes del frente gobernante. ¿Esto tiene una lectura económica en el establishment, en el círculo rojo, los mercados, afuera, adentro? Sí, cuando hablamos evidentemente de que bueno, hubo una charla y la verdad es que se dio a último momento. Y a último momento, ¿por qué lo digo? ¿Alguien puede imaginarse lo que hubiera sido el día de hoy sin ministro de Economía? Sí. ¿Designado? Hoy hubiera sido un chiste lo que pasó. Evidentemente, anoche tenía que haber un ministro de Economía. Acá alguien ganó la pulseada la ganó el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, y el rumbo económico a partir de ahora lo va a manejar el kirchnerismo. Es así de fácil. Sí, y eso es lo que está leyendo todo el mundo. Y cuando acá el problema es nosotros podemos darle un voto de confianza al médico, pero si el médico tiene un diagnóstico que es errado, al paciente le va a dar un tratamiento errado. Sería una casualidad, casi un milagro, que le invocara con el tratamiento. Entonces, eso es lo que está viendo hoy cualquiera que tiene ahorros e inversiones en la Argentina. Entonces, parate un cachito, porque de lo que estamos conversando puede llegar a surgir que el llamado de Estela de Carlotto al presidente de la Nación para que hable con Cristina es o fue munición gruesa del kirchnerismo para que Alberto no tuviera otra que llamarla a Cristina, porque si no se iba a saber que ni siquiera respondía a un llamado de la titular de Abuela de Plaza de Mayo. Sí, además ella no opera sola sobre el presidente, no podés hacer eso, necesita un respaldo para hacerlo y seguramente fue Cristina operando ahí. Pero hay algo que quiero agregar a lo que decían recién, y es que es cierto, el rumbo económico lo va a conducir ahora según el modelo del kirchnerismo, pero cuidado, si fracasa, la responsable es Cristina, ¿eh? Lo que hizo Alberto, en cierto sentido, es bastante pícaro. ¿Vos pensás que el electorado lo va a ver de esa manera? No, estoy hablando al interior. No, el electorado no. El electorado, si fracasa, se lleva puesto todo. Pero al interior de Frente de Todos, el pase de factura va a ser al kirchnerismo. Y eso fue una picardía de Alberto, me parece, una picardía legítima, porque no podía resistir más las presiones. Ok, vos querés manejar la economía, toma, manejala. Y Massa queda a un costado y es como una salga bien o salga mal, no tiene nada que ver en esta. Pero Martín. Llevar adelante la política económica del kirchnerismo, ¿no es incumplir el acuerdo con el fondo? Bueno, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Además, hay 3 temas o 4 que los tiene que resolver ya. Primero, la inflación. Es fundamental. Las tarifas, el esquema tarifario. También. Frenar el dólar. Y después el desabastecimiento. Hoy estaba viendo que los mayoristas no repusieron mercadería hoy porque no tienen precio. O sea, todo eso, resolverlo de una manera que funcione, no es coherente con el modelo kirchnerista. Hay una palabra que ella usó en 2 veces de su breve presentación en sociedad, vamos así decirlo, porque tampoco fue una conferencia de prensa, pero tuvo la deferencia de dirigirse a los medios, cosa que Guzmán tiene un récord. Es el ministro que menos conferencias de prensa dio. En esas expresiones, esas primeras palabras públicas, habló de potenciar las exportaciones. Y uno, haciendo memoria, puede saber cuál es la opinión que tiene Batakis sobre, por ejemplo, las retenciones. A que ahora, vamos a ver qué hace, ¿no? Pero es una situación que ve con cariño poner mayor impuesto sobre lo que es el único sector que hoy provisiona de dólares a la economía. Aldo, ¿crees que el campo va a respaldarla, Batakis? Yo lo que creo es que los exportadores han sido los más perjudicados y no el campo, ¿eh? Porque acá siempre se habla del campo, pero nos estamos olvidando que un señor pyme que logró abrir un mercado en el exterior con un esfuerzo y una inversión que seguramente le costó mucho sacrificio, hoy por los productos que vende afuera está recibiendo ni la mitad de lo que verdaderamente valen sus productos. O sea, no estamos hablando, y estamos hablando de una pyme industrial. Olvídate de las retenciones. Es simplemente ¿por qué? Porque el Banco Central se le ocurrió pagarle $1 que implica una nueva retención, una retención cambiaria, y sacarle parte de lo que él produjo. Porque se supone, según parece para esta gente, que los dólares de las exportaciones son de ellos, no del señor que trabajó y se deslomó para hacer esa exportación. Con eso no vas a tener crecimiento. Yo entiendo la lógica del pensamiento económico kirchnerista. Lo que pasa es que tuvo asidero mientras tuvimos cajas.
ahora ya no hay caja, no hay reservas monetarias que puedan soportar el financiamiento que se necesita. Tenés vencimientos en el próximo semestre por lo pronto audaces, Aldo, que sortear. Vencimientos en pesos, sí, es verdad, y vos podés emitir pesos. Ahora, ¿cómo hacer para que eso no termine redundando en mayor inflación? Mira, lamentablemente la opinión del kirchnerismo es que emitir no genera inflación. El resultado de lo que hemos visto es una maquinita de imprimir pesos que viene funcionando a más no poder desde mediados del año pasado, que con el objetivo de ponerle al principio platita en el bolsillo de la gente. Uno pensó, bueno, después de que pasen las elecciones vamos a aflojar un poquito, siguen imprimiendo cada vez más y más, sacándole poder adquisitivo a los pesos de toda la gente. Por eso es que todos nos sentimos cada vez más empobrecidos. Si nos sacan con el impuesto inflacionario poder adquisitivo para poder gastar más, yo creo que esa mecánica va a continuar, porque el diagnóstico es que eso no genera inflación. ¿Cómo no me voy a financiar con eso? El tema es saber a quién responde Batakis, quién va a ser su mentor o jefe. A eso déjenme que introduzca. ¿O quién la recomendó, no? Déjenme que introduzca un elemento que es bastante fresquito y que acá pasa una cosa atrás de la otra y muchas veces nos vamos olvidando. Hubo un acontecimiento muy cercano y que tuvo que ver con la renuncia de Martín Guzmán, que fue la visita de Carlos Melconian a Cristina Fernández de Kirchner, que ella la cuenta, en algún momento dice, nos podemos poner de acuerdo con alguien que piensa tan distinto como Carlos Melconian, tenemos una visión bastante parecida sobre el bimonetarismo y alguna otra cuestión. Cuestiona a los opositores que se volvieron locos porque Melconian pidió reunirse con Cristina por pedido de los titulares de la Fundación Mediterránea. ¿Puede haber un antes y un después? O sea, algo cambió después de esa reunión, aparte de que Martín Guzmán se fue por las revelaciones de Cristina. ¿Podemos estar entrando en un momento de un pragmatismo absoluto en la conducción del Frente de Todos, impulsado por Cristina, para ir a medidas que hubieran sido impensables en otro momento de este gobierno? Bueno, mirando sobre todo que el kirchnerismo quiere ir con un caudal de votos importante a la elección del año que viene. O sea, están buscando que nada explote. No sé cómo lo ves, Raúl. Sí, esa pescar votos, por llamarlo así, en realidad está expresado en el gran panegírico que hizo Cristina de la gestión del general Perón. Ella nunca habló de Perón. Está bien, Raúl, pero eso es la zaraza de la historia. Sí. En lo concreto de estos días dijo, me reuní con Melconian, no tengo ningún problema en reunirme con Melconian y hasta es posible que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Sí, yo creo que se está tratando de correr hacia el centro, porque en realidad su intención de voto no es la que tenía hace un año. ¿Bajó? Y un poco, está alrededor de 25, 28, antes tenía 35. Cuidado, ¿no? Ella está reconstruyendo su capital político y su capital simbólico. El capital simbólico lo reconstruye pidiendo medidas que atiendan las necesidades básicas, etc. ¿Lo reconstruye para ir a elecciones el año que viene? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Para qué quiere decir para ir a elecciones? A esta distancia lo que está haciendo es reconstruyendo para ver si tiene condiciones el año que viene de ir a elecciones y no perder. Para presidenta. Para presidenta. Para ir ella, digamos. Para ir ella. No para ungir a alguien, como ya hizo si ella tiene posibilidad de realmente ganar la elección, ahora la tiene que ganar en primera vuelta, porque después en segunda vuelta se te junta la... Claro. Pero por otro lado, a Batakis ya le marcaron la cancha esta mañana. Salió, grabó ella a decirle, agarrá la lapicera y resolver el tema del salario universal. Sacar rápido el tema del salario universal. Ahora, Aldo, que lo mirás desde el lado de los negocios, la economía, etc. ¿El factor Melconian puede tener alguna influencia en un giro del programa económico oficial? No, cero. La verdad es que esto es como un acto de cortesía. Vos no vas a hablar cuando invitaste a alguien a charlar mal del señor públicamente al que invitaste a charlar. Me parece un gesto de cortesía, me parece muy bien, pero esto es como juntar un chamán con un médico y que de golpe todos vean al paciente y dicen, sí, se lo ve bastante mal a y ya parece que tenemos a los dos pensando igual. No, el chamán va a decir, mire, hay que hacerle unos humitos y ese tipo de cosas, y el otro va a decir, no, me parece que hay que darle un tratamiento un poco
más serio desde el punto de vista científico. Me animo a saber en qué ¿no? lugar ocupás al chamán o la chamana y en qué lugar ocupás al médico en esa reunión de dos. Ahora, es que es lo que todo el mundo está viendo hoy. Si realmente es cierto que hay un cambio tan drástico que de golpe el chamán estudió medicina y empieza a ver las cosas igual que los médicos, deberían anunciarlo con bombos y platillos, porque la verdad que nadie se lo va a creer, porque simplemente, digamos, sí, tuvimos algunos acuerdos, ¿viste? Lo que pasa es que lo que quedó claro es que la vicepresidenta también le perdió la credibilidad a los economistas que la rodean, ¿eh? No es menor haberse sentado con Melconian y también haber hablado con Redrado, con quien estuvo a las antípodas no de pensamiento, sino en la propia gestión de la resolución de cómo termina saliendo de la gestión Redrado. Es importante ver eso, porque no es que le faltan economistas, es que llegó a un nivel de descreer de lo que le estaban diciendo que evidentemente la llevó a ir a lo impensado, a consultas impensadas. Te agrego una cosa. A ver, si realmente hubiera habido un cambio, ¿sí?, de visión de lo que hay que hacer en el kirchnerismo, ¿no hubiera sido mucho mejor para este gobierno y para el futuro de todos los argentinos poner un ministro de Economía que evidentemente piense que hay que seguir las recomendaciones del médico y no del chamán? Hoy no estaríamos con todas las dudas que tenemos. Por algo pusieron a alguien que está más cerca de las recomendaciones del chamán. No fue Redrado, no fue Labaña. ¿Qué es lo que lleva a un país a una crisis? No fue Nielsen, no fueron ninguno de los nombres del La pérdida de credibilidad, ¿no? ¿Quién te daría más credibilidad que ponerlo al médico y no al chamán para que haga lo que el médico dice? Vamos a recordarle a la audiencia, porque hablamos de tensión, y la tensión se vivió en escenas muy concretas. 72 horas que llevaron de la renuncia de Guzmán a la asunción de Silvina Batakis. El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar la renuncia como funcionario del Gobierno Nacional. Lo hizo a través de un tuit. Para ver qué va a pasar, quién va a ser el reemplazante de Martín Guzmán, qué pasó hoy, qué significa que haya renunciado el ministro de Economía. Realmente no puede elegirse otro ministro de Economía si Alberto y Cristina no dialogan previamente y definen quién tiene que ser en esta etapa, que es la segunda y última etapa de este por lo menos primer mandato de Alberto Fernández, para encauzar el proceso económico. Se hace muy difícil de imaginar a quién van a nombrar, porque digamos, depende de la calidad de la persona que ponga, si se acelera la crisis o no. Hay ministra de Economía. ¿Ministra? Hay ministra de Economía, me están contando ahora desde la Quinta de Olivos. ¡Epa! ¿Y quién es? Silvina Batakis es el nombre del consenso. Candidata tapada que entró por los palos porque estaba tempranito, pero después se había caído. Bueno, ahí la vemos esa foto, primera foto inicial de ellos caminando hoy, riéndose. ¿Querías, Raúl, decir algo? Sí, quería agregar algo. ¿Por qué el chamán no puede decir, me interesa la medicina alopática? ¿Por qué Cristina no puede decir eso? Porque pierde por izquierda si lo hace, pierde su propia tropa. Eso no sería aceptable en su propia tropa. Se jugaron todos por esta cosa casi mística del populismo, etc. Y de repente la jefa dice, bueno, a lo mejor los otros tienen un poco de razón. Políticamente eso es imposible. Yo creo que lo que están tratando de hacer, Raúl, también es ver quién va a ser el ajuste de alguna de las variables que sí o sí que hay que hacer. Y una brecha del 90% entre los distintos tipos de cambio es insostenible. Ahora, es más fácil que la brecha se la adjudiques a la espalda de un ministro que estás ofendido claramente, pero renunciaste. Digo, es más fácil ponerle a Guzmán
el precio que va a tener el dólar estos días que haber sincerado la economía y haber dicho hay que tomar esta política. Sí. Ahora lo van a culpar a Guzmán de lo que venga, porque se fue en un momento que no era, porque abandonó al programa económico que él gestionó, porque firmó algo con el Fondo Monetario que puede decir tranquilamente Silvina, no estoy tan de acuerdo. Total, la ella pesada recién herencia llega. de Guzmán tenemos Claro, ahora. Sí, es la fácil, pesada ahora le herencia de colocás Guzmán, claro, la foto del demonio a Guzmán. Ahora, renunció cuando no déjenme tenía que haga una conspiranoica. Un poco conspiranoica, porque vos decís, Cristina no puede comprar un plan melconiano. Bárbaro. Pero en los papeles no gobierna Cristina. Gobierna Alberto Fernández. Macho menos. Y en los papeles. En los papeles, sí, en los papeles. Los papeles. Según la Constitución, sí. La firma, el que gobierna es el presidente de la nación, el que habita la Casa Rosada, es Alberto Fernández. Y Alberto Fernández en su gabinete, aparte de Santiago Cafiero, que no se separa un minuto, lo tiene ahora a Daniel Scioli, eventualmente, más fortalecido en cuanto a lo que Alberto Fernández pueda fortalecer. Que no parece ser demasiado sí. Pero ahora yo digo, Cristina no puede comprar Melconian. ¿Alberto y Scioli pueden comprar Melconian? ¿Un poquito? No, pueden comprar Massa. Pero no compraron Massa. No. Digo, esta era la oportunidad de Massa, de un gran jefe de gabinete, mentor de nuevos ministerios, porque se podían haber fusionado, podría haber tenido el gran poder y no fue. Quería reestructurar el gabinete entero. Ahora, si vos lo pones a Massa ahí y le va bien... Perdían los dos, perdía Alberto y perdía Cristina. Es el candidato. Bueno, Massa le iba bien. A ver, ponerlo a Massa era un renunciamiento de Alberto Fernández. En el sentido de, si le iba bien, el candidato era Massa. Y si le iba mal, bueno, sí, igual la pagaron, claro. Tampoco inclusive ahora, con un mega Massa, Alberto Fernández se hubiese debilitado. Con un mega Massa se hubiera debilitado, sí, claro. Entonces, que de hecho, yo lo que digo, Raúl, es que aquel que haga el ajuste seguramente no va a rankear bien en la selección. No, claro. Igual, pero no es hablar de poner, de comprar al médico en vez de los chamanes, cuando vos no crees en el médico, es absurdo. O sea, no hablemos de lo que no existe, porque en el gobierno no hay nadie que piense que hay que ir a un Estado más racionalizado, que le sirva a la gente, ¿no? Ellos... Y durante décadas la política se ha dedicado a construir un Estado que le sirve a la política y se sirve de los argentinos. Ahora, Batakis y a ellos claramente lo que ellos quieren es que siga siendo así. Batakis en la puerta de Rivadavia 1 hoy dijo este plan económico, este programa económico que es el del fondo y creo en el equilibrio fiscal. Pero ¿cómo piensan ellos que se consigue el equilibrio fiscal? Ojo que es lo mismo que pensaba Martín Guzmán, ¿no? Y que estaba lejos del equilibrio fiscal. Las metas con el fondo fueron recalculadas porque Martín Guzmán no cumplía las metas con el fondo que él mismo negoció, ¿no? Totalmente. Recordemos eso porque... ¿Y por qué? Porque ellos lo que dicen es, como estamos en una crisis de crecimiento, a la medida que sigamos creciendo y creciendo, como estamos creciendo y enriqueciéndonos todos, como parece que nos estamos enriqueciendo, vamos a pagar más impuestos. Y como vamos a pagar más impuestos, vamos a ir al equilibrio fiscal. Vos decís por que siguen confiando... medidas geniales que hemos tomado hasta ahora, que yo no sé quién de los que no me está escuchando... Bueno, la recaudación tributaria tiene una crisis de crecimiento. Siguen confiando en que son cubitos y no es un iceberg. Y con suerte ven un cubito. Otros no veían nada, de hecho, ahí al frente. Yo digo, pero los números dan eso, dan crecimiento y dan crecimiento que significa demanda en la importación de materias primas para la producción. Eso no es una opinión, eso es un dato. No, y eso presiona sobre el dólar. A ver, una cosa que hablábamos hace un rato. La señora Batakis, la ministra, resulta que habla de hacer crecer las exportaciones. Hoy las exportaciones, en términos de cantidad, con un boom de precios internacionales, son menos que en 2019. Entonces, no hablemos de que tenemos... Nos va fenómeno porque tuvimos la suerte, de la mala suerte ajena, de tener una invasión de Rusia a Ucrania, que nos quitó 2 competidores y tenemos precios internacionales por las nubes. No es que hoy estamos trabajando más, trabajamos muchas menos horas, pero lo que nos aumentaron el sueldo es tan fenomenal que ganamos más y por eso se recuperó la economía, pero trabajamos menos horas. Cuando pase lo de la guerra, lo que se espera es un derrumbe de los precios. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con menos exportaciones. No, si vos no aprovechaste el vientito. ¿Qué es lo que se viene hacia adelante? Si no estamos confiando en hacer crecer al sector exportador. Lo estamos achicando permanentemente. Lo que estamos haciendo es aprovechando en todo caso
un boom circunstancial, un viento favorable que nos dio el mundo y que yo creo que todos deberíamos estar deseando que se termine porque hay mucha gente sufriendo. No, estoy de acuerdo. Nosotros Si no aprovechás el viento de cola, el vientito de cola, para realmente modificar algo, entonces está frito. Eso fue lo que nos pasó también con la soja 630 durante el primer gobierno de Néstor. ¿Pero qué modificamos? Eso es lo que yo No, veo. bueno, no no, modificamos nada, no. no hay voluntad de modificar estoy nada. de acuerdo, pero estoy hablando, limitándome a aumentó la demanda de dólares porque aumentó la importación de insumos para la producción. Eso es un dato de los números reales, de la aduana, Realmente TIP y todo lo hay demás. un problemita adicional que nos estamos olvidando, que es el tema de la energía, ¿no? También nosotros hoy no tenemos la energía que estamos importando carísima, ¿sí? Porque este kirchnerismo destruyó al sector productor de hidrocarburos, hizo que la vaca estuviera muerta aún en los periodos de altísimos precios internacionales y hoy queremos que esa vaca de golpe empiece a dar leche a los pavos. Yo les propongo que este debate lo sigamos porque tenemos que ir a una brevísima pausa. Escuchen la Marcela, que es Si estoy de rojo y les digo tarjeta roja. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas analizando un poco la realidad, ¿no? Que nos tocó en este fin de semana desquiciado, en una Argentina que nunca termina de ser normal. Reflexionábamos sobre cuánto duró Guzmán y la realidad es que fue un ministro que, para la historia argentina, fue de los que más duró 935 días. Si vas a la comparación histórica, efectivamente te va a dar que es de los que más duró desde el regreso de la democracia. Ahora, eso en Argentina. Cuando nos comparamos con el mundo, ¿todos están tan desquiciados como nosotros que tenemos esas relaciones de amor y odio con nuestro ministro de Economía? Y lo que vamos a ver cuando por lo menos comparamos con el barrio. Salgamos, ¿no? Salimos de la casa, decimos, bueno, a ver cómo están nuestros vecinos. Y lo que vamos a ver es que estamos entre los que tienen mayor rotación en el cargo de ministro de Economía. Mira, yo lo que hice fue tomar siglo XXI, desde el año 2000 a esta parte, estos 22 años, a ver qué es lo que pasó con los ministros de Economía en la región. Te voy adelantando los datos de Argentina. En Argentina pasaron 19 ministros de Economía. Fíjate que te da un promedio de casi uno por año. Si vas a los 10 países grandes de Sudamérica, lo que vas a ver es que está entre los países donde mayor cantidad de ministros de Economía hay y, por ende, donde menos duran en el cargo los ministros de Economía. En este sentido, Guzmán está muy por encima del promedio, sobre todo tomando digamos, justamente el periodo 2020-2022. Argentina tiene un promedio de un ministro por año. Si vos tomás esos periodos exactamente. históricos. Está en el... perdón, es una digresión que nos tomamos al aire. Está en el chat el gráfico justamente que... Está en el chat del WhatsApp que te pasé. El WhatsApp que te pasé está justamente el gráfico donde está justamente todo esto. Porque uno se pregunta en el resto, ¿no? De los países que nos rodean, que también, han tenido crisis económicas, han tenido situaciones en donde se denunció corrupción, han sufrido las mismas vicisitudes internacionales, la subprime, la crisis hipoteca de Estados Unidos, después la guerra Ucrania-Rusia. Todos han vivido lo mismo, no solo Argentina. Totalmente. ¿Qué pasó en el mundo? Justamente, el contexto es exactamente el mismo. Fíjate acá, este mapa, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestra? Duración promedio de los ministros de Economía en días. En los últimos 22 años. En los últimos 22 años. En celestito claro, que es los de menor duración. En oscuro, los de mayor duración. Fíjate, vayamos desde norte a sur, si te parece. Dale. Arranquemos por Venezuela, A ver. país que ha tenido conflictos económicos. Fíjate cuánto es el promedio por cada ministro de Economía. 564 días te dura en promedio un ministro de Economía en Venezuela. Casi, poco menos de 2 años, digamos. Pasemos a Colombia. Economía más estable, 822 días dura en promedio, ya superando los 2 años promedio del ministro de Economía en Colombia. Vamos a Brasil. Dejemos para el final los dos que están peor que Argentina en este punto. 1027 días. Esto Brasil me llama la atención. liderando. Brasil, Liderando. que también ha tenido muchas situaciones críticas desde la política, emparentado muchas veces con lo que pasaba con Argentina. En estos y aún 22 así, años... se agarra más fuerte al sillón esos ministros. Totalmente. En estos 22 años solamente 8 ministros de Economía tuvo Brasil. De hecho, Brasil tiene el ministro de Economía récord en este periodo, que es Guido Mantega, que estuvo 9 años consecutivos. Imaginemos para nosotros lo que serían 9 años consecutivos. Tuvo todo el segundo mandato de Lula, estuvo todo Dilma Rousseff, llegó a 9 años. Sigamos, si les parece, un poquito hacia el sur. Bolivia, por ejemplo. Bueno,
justamente 627 días. El segundo, después de Guido Mantega, a nivel regional, es el hoy presidente de Bolivia, que es Luis Arce, que fue durante gran parte del gobierno de Evo Morales el ministro de Economía. Mucha estabilidad en el cargo. Paraguay, parecido te va a dar a Bolivia, 632 días. Después los dos países históricamente más estables, lo mires por donde lo mires en América Latina, Chile, y Chile. con 810 días, y vas a ver Uruguay con 864 días. Un poco ese es el problema. ¿Cuánto está Argentina? Fíjate, 455 días. Casi la mitad que, digamos, nuestros vecinos. ¿Sabes por qué es importante hacer este análisis que te está mostrando Dari? Porque no es una recolección de datos que, bueno, uy, que fiaca, ¿de qué me sirve saberlo? ¿Sabes de qué te sirve saberlo? Son tan graves los problemas que tiene que enfrentar Argentina que no hay forma que ningún ministro que esté 455 días nada más lo solucione. La lógica que tendría que imperar aquí es que hayan ministerios con políticas que puedan extenderse incluso más allá de los 4 años de mandato del presidente, porque las reformas estructurales no se pueden hacer de un día para el otro. Y eso también fue parte de lo que se trabó con el Fondo Monetario. Cuando se renegocia el pacto con el Fondo Monetario, ese acuerdo, que en definitiva resultó en otro préstamo, lo que decía el Fondo Monetario, y por eso tardó tanto en Guzmán en conseguir esa firma, es: a mí venime con un acuerdo que esté convalidado con la oposición. Eso le decían desde el Fondo Monetario Internacional, porque veían la lógica de que los cambios que necesita hacer Argentina no los va a conseguir de manera abrupta y no los va a conseguir con 4 años de gestión. Imagínate qué ministro puede hacer magia en 400 o 500 días para lograr lo que no se logra en un mandato. Nos ven desde afuera y dicen: por lo pronto necesitas 8 años de un mismo programa económico, respetando a rajatabla, trimestre por trimestre, semestre a semestre, la ecuación de ir a achicar ese déficit fiscal que es tan tóxico para nuestro país. 455 días no sirven, no alcanzan. Te agrego, Marce, un agravante a esto, porque fíjate, y me quiero volver un segundo más al mapa para mostrarte los dos países en los que duran todavía menos que en Argentina, que son Perú y Ecuador. Porque son dos modelos. Fíjate, Perú, 328 días. Bastante. No llega al año el ministro de Economía. Perú, la rotación que tuvo fueron 25 ministros de Economía en los 22 años. Parecido te va a dar Ecuador. Ahora, fíjate, 341. Fíjate que el caso interesante, Perú. ¿Por qué en Perú uno dice, bueno, no duran nada los ministros? Sin embargo, la política económica continúa. Con lo cual, ¿cuál es el fenómeno de Perú? Que hay crisis políticas recurrentes, que los gobiernos caen, pero como la política económica se mantiene, porque hay ahí un pacto entre los sectores dominantes en términos políticos y económicos, decir, vamos por acá. Bueno, el ministro de Economía es casi una figura anecdótica, termina convirtiéndose en una figura casi anecdótica. Ahora, claro, en Argentina, donde vos tenés el fenómeno de la altísima rotación, bueno, es un problema que dure tan poco. Fíjate, acá es en cantidad de ministro de Economía que tuviste los últimos 22 años. 25 Perú, 24 Ecuador, 19 Argentina, 15 Venezuela, 13 Bolivia y Paraguay, 11 Chile, 10 Colombia, 10 Uruguay, perdón. Solamente 8 ministros de Economía en Brasil. Yo le quiero preguntar tanto a Aldo como a Raúl, ¿por qué los presidentes argentinos le tienen tanto miedo a la generación, a que se genere la figura de un superministro alrededor del área económica? Porque, de hecho, no fue Massa convalidado como parte del gabinete porque pedía, básicamente, tener mayor poder. Es decir, dame la jefatura de gabinete o dame un ministerio que abarque todo lo que hoy tenés como ministerio, pero en definitiva podrían ser secretarías. Por ejemplo, producción, podría ser una secretaría del Ministerio de Economía. Por ejemplo, todo el manejo de la energía y de los precios debajo del ministro, la hacienda y las finanzas debajo de un solo ministro. ¿Por qué le temen tanto, Aldo, los presidentes a generar una figura de superministro económico? Yo creo que debe ser por temor a que eclipse la figura del presidente. En la medida que tiene éxito, claramente es un candidato, más en la Argentina que pero cuando no hablamos hemos tenido de... casos. Bueno, sí, lo hemos tenido a Cavallo, sí, que pero no como justamente presidentes. como eclipsado a menos. Tenés razón, pero lo eclipsó. Pero también se llevó puesto, digamos, parte del costo de las decisiones políticas que luego se tomaron. No logró ser, a lo que me refiero, no logró ser presidente. No lo logró capitalizar, eso es una realidad, pero ese temor está, ese temor de tener a alguien que tiene más poder que uno, porque maneja más cajas también que uno, yo creo que es lo que prima a la hora de dividir digamos, el espacio económico entre un montón de ministros, ¿no?
Bueno, a ver, eso es una mirada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Yo lo pregunto porque este número, que es con el que mañana Batakis va a tener que comenzar su gestión, la gestión del mercado cambiario, de la mano de sigo peso. calentando la manito. Sí, vos calentate porque aparte está fresquito, y 12 grados. Con esto arranca mañana la gestión. Mañana le toca comandar a un equipo que va a tener también a Miguel Pelle, la interlocución con el Fondo Monetario de la mano de Chodos. Ahora es Batakis, es el momento de Batakis. Empezar así es empezar con un desafío enorme. Raúl, yo recién preguntaba esto, ¿por qué le temen tanto a la figura de un superministro? Coincido casi total. Quisiera agregar algo, coincido con Aldo. Sí, porque además se constituye, si le va bien, se instala en el imaginario como alguien que puede generar soluciones. Eso es un candidato potable. Si lo que la gente vota en definitiva, hay mil teorías del voto, pero yo adhiero a la teoría de la elección racional, ¿no? Si yo voto a aquel que creo que me puede beneficiar. Claro, si yo soy un señor que es albañil en el conurbano, mi idea de beneficio es una, si soy un comerciante de la cava, mi idea de beneficio son distintas. Pero en definitiva, cuando manejas la totalidad de la economía y te sale bien, por favor no me lo cambien. ¿Quiere ser presidente? Sí, lo voto. Si se constituye en un candidato muy fuerte, si le sale bien. Y esto podría haber sido Sergio Massa, perdón, claro. Raúl, con un programa de ajuste también se puede. Ahí tenés el ejemplo de Luis Enrique Cardoso. Sí. Luis Enrique Cardoso, como ministro de Economía, controla la inflación altísima que tenía Brasil con un programa muy duro, sí, se vuelve popular y termina después 8 años presidente. Claro, pero había programa, porque yo digo, después del 2001 las cosas se replantearon, o sea, se reconfiguró el sistema político, y comparar con antes del 2001 puede ser un poco tirado de los pelos por eso mismo, ¿no? Porque vos tenías un sistema político distinto antes del estallido. Comparar Menem y Cavallo con el post-2001 es como comparar cosas que no tienen demasiado sentido. Vos fíjate, el Kirchner débil lo tuvo a Labaña de ministro. Y el Kirchner fuerte empezó a tener ministros sin poder. Claro. A ver si yo Labaña decía hoy, viendo esto, cuando asumió Batakis, digo, ministro débil es para presidente fuerte. Sí. Y Alberto no pinta ser un presidente fuerte. Sí, eso es cierto. Pero si sos un presidente débil y pones un ministro fuerte, puede pasar lo que acabamos de decir con Aldo, si se te puede ir de las manos todo. Nosotros recién mencionábamos un número que es el número del dólar, está acá latente. Pero este número esconde un fantasma, Eddie, que es el fantasma de lo que el gobierno ya tiene en sus manos, que es el fantasma de la inflación. Digo, ¿por qué lo tiene en sus manos? Porque ya tiene idea de cuál fue la inflación de junio, sus propias proyecciones dan arriba del 5%, y lo que se avisora para julio es muy incierto, en función de cuánto pueda empujar la variable de evaluación, y veremos mañana si se animan o no a sacar de esta situación crítica la oportunidad de devaluar que tanto está pidiendo el Fondo Monetario. Veremos qué ocurre si devalúan y eso empuja los precios o no. Ahora, dicen, Marce, que lo que vio Guzmán fue el número de inflación. Sí. Y eso fue lo que lo decidió. Estaba muy decidido a que había que hacer un corte abrupto de lo que se venía haciendo, y sobre todo él parado en un lugar que no estaba cómodo. Él no estaba de acuerdo o no estaba cómodo con el nivel de emisión monetaria. Hablando de inflación, hace unos días nada más, hubo un hombre que en la Cámara de Diputados levantó la mano y habló de una apuesta. Y apostó un lechón sobre lo que puede llegar a ser un proceso de una inflación de 3 dígitos. Nosotros ya prendimos el fuego, mirá. En los próximos meses. Se va cocinando, vamos preparando el horno. Está con nosotros Luciano Laspina, me refiero a él, economista, diputado nacional de Juntos por el Cambio, que le apostaste a Heller. El lechón, si tocaba, entiendo que hacia marzo avisorás un número de 3 cifras para la inflación interanual. Sí, es una expresión un poco de campechana, me traicionó mi origen santafesino en un debate donde estábamos precisamente tratando algunos proyectos que buscaban acelerar el ritmo de indexación, en este caso de los impuestos. Yo le dije, yo venía hablando del impacto que está teniendo la aceleración inflacionaria en los jubilados, y en ese marco le dije mi preocupación de que la inflación iba a ir a los 3 dígitos, y ahí surgió esa expresión. Pero más allá de eso, que como sigan las cosas, a lo mejor le gano la apuesta de este año, porque las proyecciones en general de la mayoría de los economistas ubican la inflación para este año entre 75 y 80, eso asumiendo que la tasa de inflación es entre 4,5 y 5. Luciano, vos sabés que cuando, no sé si esto fue el 15 de junio, cuando yo te escuché, como muchos que seguimos distintas expresiones, hay economistas que uno
por su mirada de la economía o el modelo económico que adhieren, uno puede esperar que diga esa expresión, ¿no? La expresión de los 3 dígitos de inflación. Pero cuando lo dijiste vos, que sos muy mensurado y sos de los, yo decía, de los pocos en Argentina economistas que son estudiosos de presupuestos, digo, hay una información que evidentemente vos estás manejando que nosotros no habíamos visto. Yo quiero recordar ese momento que pareció gracioso, pero en el fondo esconde algo que es un miedo del propio gobierno, ¿eh? Los 3 dígitos de inflación. Escuchamos. Ahora la inflación pega en el 100%, roza los 3 dígitos y yo me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de 3 dígitos y le juego un lechón a más de 1. Va Heller, va una apuesta. Tomo una sola porque no tengo tanto patrimonio. No, le tomo la apuesta. Le acepto la apuesta. Es gracioso, pero... a ver, igual el lechón está carísimo, te digo. Sí, pero sí. es cara la apuesta. Pero yo me quiero parar en este lugar. Déjame que vaya a lo intrascendente, que es el tema del chiste. ¿Te arrepentiste de haber hecho ese chiste en público ante una situación tan dramática? Momento, después sí, eso, en el momento yo digo, ojalá me equivoque. Y bueno, la verdad es que cuando uno está tantas horas ahí, había poca gente además, porque el recinto se va vaciando según el momento. Y entonces, claro, pero están las cámaras prendidas. Están las cámaras prendidas siempre y bueno. Pero no, la situación es muy triste, muy delicada. La verdad es que la inflación la veíamos acelerando desde hace tiempo, el gobierno que no puede acertar con un programa económico, el programa con el fondo está de alguna forma deshilachado, se ha abandonado, no solo en las metas, sino también en las políticas, en algunas de las políticas que planteaba. Y bueno, y toda esta crisis que en realidad generó la salida de Martín Guzmán, en realidad acelera un proceso que venía desde hace un mes. O sea, hace un mes que estamos viendo una crisis financiera y cambiaria. Sí, pero vos lo tiraste tal vez cuando no lo había tirado nadie y no sos de los que estén siempre fomentando o pensando en la palabra hiperinflación. Más bien todo lo contrario. Yo destaco que incluso de Juntos por el Cambio, vos mirás los economistas que están dentro del partido y sos el más moderado en tus expresiones públicas. ¿Qué proyectás que va a pasar con Argentina ahora que pasaron estas cosas del fin de semana? Para este año ya la inflación va a pegar muy cerca del 80%. Hay que ver cuánto sale el dato de julio, porque la inflación venía navegando a una velocidad crucero del 5 o 6% mensual, pero ya estamos viendo muchas remarcaciones preventivas. Este mismo fin de semana subían en las páginas de internet los precios. No hay stocks, la gente no vende. Por supuesto, esto se puede llegar a clarificar, pero todavía no se ve que el gobierno pueda generar medidas que recuperen la confianza. Lo que estamos teniendo es una gran crisis de confianza que es producto, a mi juicio, del enorme endeudamiento generado por Martín Guzmán y el presidente Fernández, si usted quiere, estos 2 años, que aumentó en 50.000 millones, el equivalente en dólares de 50.000 millones entre 2019 y 2022, la deuda en pesos. Es un montón de pesos que vencen, para que tengan una idea, 2.2 billones de pesos, que son millones de aquí a fin de año. O sea, ya no podemos calcular los números. Y entonces el mercado empezó a tener una desconfianza y esa desconfianza llevó a que el Banco Central tuviera que rescatar esos bonos y en los últimos 40 días lleva impreso el equivalente supera ya con el día de hoy casi 30 puntos de la base monetaria, que es el dinero en circulación. O sea, que es generalmente lo que después va al dólar y después genera inflación. O sea, en un solo mes o en 40 días. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Y esto fue un poco lo que yo le empecé a marcar al Banco Central. El Banco Central de esta forma, a mi juicio, está, no digo violando, pero está pegándole en el palo a su propia carta orgánica, que es como las reglas del juego que le prohíben financiar al Tesoro de manera ilimitada. Tiene como una cláusula de máxima financiamiento. Cuando un gobierno atraviesa una crisis como esta, generalmente sea con deuda externa, deuda local, etc., lo que hace es primero pone un programa sobre la mesa y en el medio va y busca liquidez. Si ustedes quieren, parecido a cuando fue la crisis financiera del 2018, que Macri va al Fondo Monetario Internacional y pone un programa de corrección de los desequilibrios que lo habían llevado a esa instancia, del déficit fiscal y externo, sobre la mesa. Entonces pide liquidez con medidas que apuntan a mejorar la solvencia. Porque si yo pido liquidez, que es lo que está haciendo ahora Guzmán, sin... Ahora, la CUNSA. Sí, desde la Pina, perdón. Desde el oficialismo te van a plantear, ya lo están haciendo en redes sociales, lo doy por hecho, te van a decir que, vos lo estás señalando, que
A ver, Alberto, 50.000 millones en casi 3 años. En un día, 44.000 millones el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y déjenme que diga una cosa con respecto a esto. Que se queme un chanchito, está bien. Alguien puede interpretar medio mal que se estén quemando el presidente y la vicepresidenta en cámara. Pero voy a eso, no sea... No, pero a ver, vamos a aclarar. Lo que hizo Macri con el fondo no es tomado de un solo día. Son una serie de desembolsos que fueron a pagar otra deuda para precisamente evitar la crisis de liquidez porque nadie te renovaba. Y en el medio se puso un programa. Bueno o malo se puso un programa. Acá lo que pasó es que, como este gobierno no reconoce el problema ni los diagnósticos, o el diagnóstico que hace lo oculta, lo que hizo el gobierno es decir, bueno, tengo una crisis con los bonos, no me puedo financiar más, le pido al Banco Central que imprima todo lo que sea para pagar esos bonos. Y lleva impreso, como dije, más del 30% de la base monetaria. Entonces, Luciano, todo eso va a inflación y precios. Pero yo me imagino a alguien que se está enganchando ahora y que tal vez no... Claro, pero porque... porque hemos generado, claro, porque tenemos mucho déficit fiscal, o sea, gastamos más de lo que nos financiamos. Entonces, cada tanto aparece una crisis de deuda o una crisis inflacionaria. Luciano, eso va a seguir ocurriendo. Entonces si no corregimos las cuentas, ¿no? Yo me pongo del lado del que está prendiendo la tela ahora, que te escucha a vos y que puede compartir o no tu pensamiento político, pero esto es una crisis financiera, lo es. Ese es el diagnóstico. Y coinciden todos, porque si no, insisto, la vicepresidenta no se hubiera reunido con alguien que está a las antípodas de su pensamiento, como Melconian, a quien incluso criticó en redes sociales, o no hubiera aceptado un encuentro con Redrado para compartir ideas. Eso sucedió porque la vicepresidenta está reaccionando en función de lo que es una crisis financiera que se puede sortear. Ahora, con este diagnóstico, sin entrar en discusiones del estilo político partidista, ¿cuál podría ser una solución que no termine en un ajuste abrupto para los asalariados y para todos los que consumen en Argentina o una crisis social? A ver, como dije antes, si vos tenés una crisis financiera que es producto básicamente del sobreendeudamiento, que es producto del déficit fiscal enorme que se ha generado, sobre todo en estos 2 últimos años, primero con la excusa de la pandemia, después la pospandemia, después las elecciones, pero este primer semestre el gasto viene creciendo aproximadamente 15 puntos arriba de la inflación. O sea, es un descontrol de gasto público que responde a varias cosas, a leyes que se han tomado a lo largo de estos 2 últimos años, a retraso tarifario, a expansión de los planes sociales, a los planes de empleo. Un conjunto de cosas que han hecho que el gasto público se descontrole y eso ha generado esta crisis de deuda. Cuando uno enfrenta una crisis de deuda, bueno, lo que tiene que hacer es recuperar la confianza. Y para recuperar la confianza tiene que dar señales de que va a corregir los problemas que lo llevaron hasta acá. La corrección de esos problemas, voy a la pregunta de fondo, Marcela, sí implica obviamente corregir el gasto público. Para corregir el gasto público es el mal menor antes que generarle una nueva crisis a los argentinos. Esto es lo que no tenemos que tener. Lo que pasa es que la política, hasta que no pega contra la pared, y esto le cabe a todos los gobiernos, hasta que no pega contra la pared, no dobla. Entonces, esto es lo que está pasando ahora. El gobierno está pegando contra la pared para evitar, y ahora voy, para evitar está usando al Banco Central, que es la quinta rueda del carro, emitiendo base monetaria. Caja, estamos de acuerdo, porque el Fondo Monetario era una caja. Claro. Vos fuiste recurriendo, manoteando cuánta caja había para sortear las recurrentes crisis financieras que te genera gastar más, como te pasa en tu casa. Gastás más de lo que te ingresa, entonces vas al banco prestado. Cuando el banco no lo tenés, vas a la financiera. Cuando la financiera no lo tenés, le pedís prestado a tu familia. Cuando tu familia ya te prestó, ¿quién te responde? Bueno, no sé, Raúl, si vos Sí, varias de cosas que quisiera agregar, porque esa es la mitad de la historia. Yo coincido con lo que estás diciendo, pero hay otra mitad que hay que decir. Primero, el gobierno de Macri, según su primer ministro de Economía, la deuda total nominada en dólares era 8% del PBI. Y lo dice el ministro de Economía de Macri. Segundo, las LELIQ capitalizan semanalmente. Eso lo inventó el gobierno del PRO. Hoy el servicio anual, es decir, lo que pagamos de intereses por las LELIQ son 10.000 millones de dólares, frente a algo así como 1.400 millones de dólares que pagamos por los 1.200 millones, por el 1.200.000 planes Procrear. O sea que el déficit no es que está solamente el sobregasto, sino que hay un servicio financiero y una deuda, hay un problema de deuda heredado, hay un problema financiero heredado en parte, que también te genera déficit. No estoy diciendo que sea la única causa del déficit, pero si vamos a contar la historia, contemos toda la historia. Sí, una cosa Espérenme un segundito. Sí. Después del corte seguimos porque la opinión de Raúl genera polémica. Volvemos en un cachito. Y bueno, pero eso... Y Sergio Massa se va a vivir a Tailandia. Seguimos en Para que Sepas. Nuestro compañero Cristian Balbo está en la CGT en este momento.
Eddie, Marcela, finalizó la reunión de la mesa chica de la CGT en la sede de UPCN mientras asumía Silvina Batakis en la Casa de Gobierno. Estamos con Pablo Moyano, uno de los que participó en el Salón Blanco de la Asunción. ¿Qué reflexión puede hacer de esta decisión que tomó el presidente y la vicepresidenta de ubicarla a Silvina Batakis a cargo de la cartera de Economía? Bueno, creo que no se han cumplido las expectativas, ¿no?, que llevó adelante el ministro Guzmán. Creo que el mayor fracaso fue no poder llevar a bajar la inflación. Si bien el gobierno le faltó un poco más de firmeza, le hacemos responsable a los grandes generadores de precios, ¿no? No fue casualidad la expresión riéndose del señor presidente de la Anónima en el Congreso de la EA, donde están todos los mayores empresarios que vienen ganando desde la dictadura militar, y en este momento donde el pueblo argentino está viviendo la crisis económica mundial, no tuvieron un gesto de solidaridad tratando de frenar el aumento de los precios, ¿no? Creo que ha fracasado en ese aspecto el ministro, y bueno, el presidente ha tomado la decisión de cambiar al ministro de Economía. Ojalá que la compañía que ha asumido en el día de hoy tenga la fortaleza, la sabiduría para empezar a bajar este flagelo, que es lo que está cercenando, ¿no?, el bolsillo de los trabajadores. Pablo, ¿cómo hoy estás? Hay una reactivación económica, Ajá. hay una reactivación económica muy importante. Uno que viene del gremio del transporte, vemos las rutas y las autopistas abarrotadas de camiones, pero lamentablemente ese crecimiento económico no se ve reflejado en la baja de precios. ¿Cómo estás? Marcela Pagano te saluda, estoy acá con Eddie Zunino. Pablo, gracias por la gentileza de tenerte a atendernos. Lo primero que se me ocurre es preguntarte por las bases a las cuales vos seguramente rendís cuentas y tenés que responder. Hay mucha gente que está con incertidumbre sobre su salario. ¿Vos podés asegurar en el diálogo que tenés con el gobierno que este año la paritaria le va a ganar a la inflación? Bueno, ojalá. Yo no hago pronósticos. Por eso seguimos apostando a este gobierno que lo hemos elegido. Estoy diciendo que lamentablemente el ex ministro ha fracasado en esa posibilidad de bajar o controlar la inflación. Ojalá, porque aquellos gremios que tenemos un poder mayor de fuego, podemos llegar a obtener mayores salarios, pero no es lo que uno representa, ¿no?, sino ojalá que toda la sociedad en general podamos tener mejores salarios, menos inflación, que haya reactivación económica, pero con salarios dignos, y eso es lo que apunta la CGT. Por eso acompañamos al gobierno. No queremos nuevamente vivir los 4 años anteriores, donde lo primero que quieren hacer es llevar adelante una reforma laboral para sacarle derechos a los trabajadores. Ojalá que la ministra tenga la sabiduría y la experiencia para poder bajar la inflación. Moyano, lo que tiene la ministra es el apoyo de Cristina Kirchner, aparte del presidente, pero el que quedó medio al margen ahora fue Sergio Massa y no termina de... No, tiene el apoyo de los gobernadores, tiene el apoyo de la CGT, tiene el apoyo de una... Ayer escuchaba a los carroñeros de la oposición que todavía no teníamos el nombre de la ministra y ya la estaban criticando. Esperemos que actúe. Pero pasaron desde las 6, 7 de la mañana todos los carroñeros de la oposición criticando. Esperemos que asuma y empiece a tomar las medidas. No es el caso nuestro. Ningún país puede funcionar, ¿no? No es el caso nuestro porque acá estamos... digo de la oposición, de la oposición de los políticos. Por eso. Bueno, algunos pedistas también. Por eso, lo que yo estoy planteando y que está sobre la mesa puesto desde hace bastante tiempo es si está consolidada la unidad del Frente de Todos, y lo que parece es que no. Ahora el que queda disconforme con la solución es Sergio Massa, que fue uno de los fundadores importantes del tema, ¿no? Acá de la CGT las barbaridades que han dicho que estábamos divididos, separados. Hay debate interno como en todos los aspectos de la sociedad. No todos los periodistas piensan iguales. Y en el gobierno hace 2 años que viene este debate. Por supuesto que hay diferencias. Lamentablemente a veces se dice públicamente, pero creo que todos los militantes, dirigentes que tienen mayor o menor responsabilidad, seguimos apostando al presidente y a la vicepresidenta, que es nuestro gobierno, y que nosotros tuvimos 4 años en la calle
para derrotar a la derecha en las urnas y vamos a seguir bancando este proyecto. Pablo, vos recién mencionabas que las rutas están llenas de camiones y tomás tu propia medición del gremio tan importante que representás. Sin embargo, el campo, la semana pasada, todas las entidades que agrupan al sector agroindustrial avisaron que van a ir a un paro, justamente porque uno de los elementos con los cuales dicen no poder trabajar en normalidad es el desabastecimiento que hay de combustible. Justo está pasando un camión atrás nuestro. Si no era combustible o gasoil, no habría circulación de transporte. Yo creo que hay una especulación muy importante de las grandes petroleras de encanutar, como le dije el otro día, el gasoil para hacerse un negocio. Vos fíjate, porque los tipos prevén todo, sabían de la crisis mundial que venía con el combustible, con el gasoil, y ¿qué hicieron? Empezaron a encanutarlo, empezaron a vender al extranjero, a Paraguay, a Brasil, a Uruguay, a Bolivia, y ahora te lo están vendiendo de a poco, ¿no? Y bueno, presionan, utilizan, como utilizaron a esos marginales autoconvocados que mataron a un compañero nuestro en la ruta. Es todo un proceso de desgaste de la derecha, a través de los grandes medios de comunicación, a través de la justicia, a través de estos personajes que quieren desestabilizar el gobierno con paro, con tipos que nadie los conoce. Bueno, hay referentes de izquierda. Con un perro y los corrió. ¿Cómo? ¿Sabés que nos pasó estar en vivo y hay referentes de izquierda como Beliboni que están argumentando qué pasa o qué necesita la CGT para ir a un paro, para salir a la calle? Digo, no solamente son los sectores de derecha. No, digo que no son solo los sectores de derecha los que están diciendo qué lenta la reacción de la CGT frente a cómo está perdiendo el salario en relación a la inflación. ¿Cómo que lenta? Te estoy transmitiendo lo que nos dijeron en este programa. CGT, para que vos puedas responder. Te estoy transmitiendo lo que te estoy diciendo. La CGT, todos los gremios de la CGT tienen paritarias libres. Todos los gremios de la CGT han podido tener bonos para compensar la inflación. Hay reactivación económica en la construcción, en la automotriz, en el transporte nuestro. Y bueno, ese señor que fue a la CGT a hacerse y después salía a putearnos, bueno, ¿a quién representa? Él representa a un sector que le saca un porcentaje a la gente para ir a una marcha. Así que bueno, tengamos diferencia. Lo que somos ¿quién lo votó al tipo este? A nosotros nos votan los afiliados nuestros y nos vota un Congreso Nacional de todos los sindicatos del país. Por eso, si ponemos a discutir Moyano, si Beligoni o la CGT, ¿quién tiene razón? Bueno, creo que nos estamos desviando de la discusión. Última, porque se nos acaba el programa. La semana pasada terminó con el acto antes del de Cristina en Ensenada, fue el acto donde estuvo Alberto en la CGT. Y volvió a hablarse de que vos, Pablo Moyano, estás más con Cristina y tu papá Hugo está más con Alberto. ¿Esto es así? La pelea con Hugo, ¿cuánto hace que estamos peleados? Nada, todos queremos que el Frente siga gobernando, vamos a hacer lo imposible, tanto Hugo, quien te habla, como todo el movimiento obrero, para que la derecha nunca más vuelva a nuestro país. Gracias Pablo, por tu tiempo. Gracias, Cris, también por facilitarnos. Bárbaro, bueno, excelente. Bien, volvemos al piso y habíamos dejado planteada una situación, ¿no? Estábamos discutiendo sobre el precio del dólar, sobre el endeudamiento, pero básicamente, más allá del color político, ¿cómo se sale de esta situación sin un estallido social, sin una crisis que carcoma la posibilidad de la gente de subsistir y salir adelante? Y Aldo, tenías algo para decir sobre eso, había quedado pendiente. Sí, porque cada vez que uno habla de las reformas estructurales que hay que hacer en la Argentina para evitar justamente vivir crisis y la decadencia que ya lleva décadas, te corren con la vara, ¿sí? de el costo social que eso va a tener. Y lo que yo sé es que las sociedades que hicieron esas reformas estructurales en los últimos 30, 40 años, hoy son justamente las que miramos todos con envidia por las oportunidades de progreso que le dan a su gente. Hicieron un pequeño sacrificio. Lo malo es que nosotros no queremos hacer ni un pequeño sacrificio y terminamos haciendo el mayor sacrificio de todos, que es estar en continua decadencia, empobreciendo a los argentinos y es más, ir de crisis en crisis, que es el mayor costo social a pagar. La dirigencia política también te corre con la vara cada vez que vamos a presentar nuestro programa, el de Libertad y Progreso, a los políticos
de reformas estructurales. ¿Qué? ¿Vos querés que nos vayamos en el helicóptero? Bueno, acá lo tenés a al fin y al Luciano. cabo... Luciano es un político, además de economista. Pero es un político que está peleando por las mismas cosas que yo. Sí, es Y cierto. claramente el punto acá es, De hecho, en hay que decir, definitiva, ¿qué fue es voz mejor? disonante dentro de la ¿Qué anterior es mejor? ¿Jugarse y hacer lo que uno piensa que hay que hacer por el bienestar del país y de los argentinos? ¿O tener que irse por la puerta de atrás porque perdés las elecciones por no haber hecho lo que tenías que hacer? Déjenme que les confiese algo, y particularmente hacia el político Luciano Laspina y el analista político Raúl Aragón. La verdad que en lo personal yo me esperaba más que un cambio de ministro. Me esperaba... Un cambio de gabinete, decimos. Claro, me esperaba una convocatoria, me esperaba un procedimiento más que un nombramiento. No, la forma fue insólita. Con Cristina diciendo hay que ponerse a conversar ampliamente y ser amplios en el debate de estas cosas. El presidente lo ha dicho 150.000 veces. Sergio Massa actuó de esa manera. La verdad que hay que reconocérselo en la Cámara de Diputados, tejiendo alianzas transversales para aprobar leyes. Es una estupidez a esta altura y con una elección dentro de un año y pico, plantearse que se puede hacer una convocatoria para hablar en serio de los problemas del país, o va a seguir siendo parte del latiguillo político y después cuando se toman las medidas se actúa distinto a lo que se dice, ¿no? Porque lo único que se hizo fue cambiar ministro. Sí, yo creo que hubo un intento de un ala del gobierno, creo que liderada por Sergio Massa, de hacer una cosa más profunda, una reorganización más sistémica, si vos querés, diagnosticando una crisis que es muy grave, digamos que requiere mucho más que un cambio de nombres y que requiere una reconfiguración de la coalición política y un cambio en las políticas económicas para recuperar la confianza. Creo que esa propuesta no pasó el filtro, creo yo, de primero ni de Alberto ni de Cristina. Y de esa conversación sale esto, que es básicamente cambiar el nombre con una persona que tenga más afinidad intelectual con el kirchnerismo. Viene a trabajar con Guado Pedro, con la Silvina Batakis, a quien no conozco personalmente, pero digamos, no representa un cambio en la política económica. De hecho, y lo dijo, nosotros continuamos más o menos con esto mismo que estamos haciendo, que nos depositó en esta crisis. Entonces, yo lo que creo es que dos cosas, me parece a mí. Primero, es muy difícil convocar a la oposición si dentro del oficialismo no hay unidad. O sea, el oficialismo primero debería decir qué quiere y después convocar a la oposición. Hoy está muy dividido. Segundo, yo creo que esto, no confundamos, es una crisis política, pero la crisis política es hija de la crisis económica. Y la crisis económica es hija de un modelo que lleva muchos años en la Argentina. Algunos dicen 10, otros 20, depende de donde lo feches, que está agotado. Está agotado y llegó una crisis. Por sí o por no, Raúl. Es una pavada plantearse que se debe llegar a un diálogo que ponga sobre la mesa esta solución. No, no es una pavada, es lo único que podés hacer realmente, lo único que debés hacer. Lo que planteaba es cierto. Sergio Massa quería algo más sistémico, como dijo el diputado, y además una reconfiguración de la estructura del gabinete. Es decir, quería fundir ministerios, quería... No, es mucho más amplio, porque en realidad... Está bien que el modelo está agotado, pero también lo que generó el modelo, que es un gabinete monstruo, tampoco está funcionando. Era necesario hacer esa reconfiguración total del Gracias, gabinete. Raúl. Gracias, Luciano. Y gracias, Aldo, por haber participado. Para que sepas, gusto. hoy hay alguien que dice, Eddie, que va a poder descansar en paz. ¿Es así? Bueno, tanto no. Tanto no. Tanto no. Decímosle que tenga dulce sueño. Se trata, ahí lo tenemos, al exministro ya, todavía no puso exministro en su cuenta de Twitter, ahora que todos los dirigentes se manifiestan por Twitter. Ahí está Martín Guzmán durmiendo, Sweet Dreams, dice allá abajo. Se vuelve a Colombia. Pero sueña con una mano femenina que tiene una lapicera. Es una pesadilla. Entonces eso, yo no sé si va a tener dulces sueños o lo que va a tener son pesadillas. Veremos. Quédense que ya llega Vivi Canosa con un invitado hoy fenomenal, con Jorge Lanata. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Mañana. Gracias a todos por visitarnos. Chao.